El día de hoy vamos a hablar sobre la atención humanitaria enmarcada en la política pública de víctimas. Mi nombre es Caterina Herrera, soy la subdirectora nacional del Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, SNARIF, que está a cargo de la Unidad para las Víctimas. Inicialmente vamos a hablar de dónde nace la ley de víctimas y cuál fue o cuál es el contexto general, por qué es necesario hablar de la ley de víctimas como la política en derechos humanos más importante que tiene el Estado colombiano. Desde hace mucho tiempo hemos venido hablando del problema del desplazamiento forzado en diferentes momentos de la historia política del país con otros nombres. Sin embargo, es solamente hasta el gobierno de Juan Manuel Santos, en el primer gobierno, que se decide expedir la ley de víctimas tal y como actualmente la conocemos, pero hay unos antecedentes que nos permiten también entender también el por qué se llegó a la 1448 actualmente como la conocemos, que viene incluso de la ley 387, cuando hablábamos, que fue la primera ley que empezó a hablar del desplazamiento forzado interno, y hablamos de la T025 de 2004, que es la sentencia donde la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado y genera una cantidad de órdenes dirigidas al Estado colombiano para que a través de todas sus instituciones del nivel nacional y del nivel territorial comenzaran a explorar una serie de estrategias nuevas, adicionales, dirigidas a enfrentar la modalidad de desplazamiento forzado que se estaba dando y obviamente generar acciones efectivas dirigidas al goce efectivo de derechos de la población. Todo este cúmulo de acciones, y si a esto le sumamos una serie de COMPES que se dieron en su momento, también luego de la ley 387, desplazamiento forzado, y de la institucionalidad que se empieza a armar en ese momento, como la red de solidaridad social, posteriormente el departamento administrativo de la presidencia DAPRE crea Acción Social como una de las entidades clave para empezar a trabajar el tema de desplazamiento forzado y política de víctimas, aún sin haberse expedido la ley de víctimas como formalmente la conocemos, y la actual Unidad para las Víctimas como coordinadora de las estrategias del Estado en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Entonces, toda esta serie como de antecedentes nos permiten darle la solidez a la ley 1448, que nace precisamente cuando el Estado colombiano reconoce que hay un conflicto armado interno. Entonces, en el momento en que reconoce el Estado que hay un conflicto armado interno, digamos que ya se dan todas las condiciones jurídicas y se dan todas las condiciones estructurales y legales para poder expedir la ley de víctimas y de restitución de tierras. Cuando se expide la ley de víctimas, se piensa con estas experiencias anteriores que no solamente debe contemplar a las víctimas del desplazamiento forzado, sino también a víctimas de otros hechos victimizantes. Aunque actualmente en el Registro Único de Víctimas tenemos cerca de más de 8 millones de víctimas registradas como víctimas del conflicto armado interno, pues no hay que desconocer que el 80% aparecen registradas como víctimas de desplazamiento forzado, pero el restante 20% son víctimas de otros hechos victimizantes, como tortura, como desaparición forzada, homicidio, secuestro. Estamos hablando de vinculación a grupos armados ilegales, hablamos de violencia sexual o lo que también podemos conocer como delitos contra la integridad personal. Estamos hablando de actos terroristas, bueno, entre otros, cantidad de hechos victimizantes. En total suman con desplazamiento forzado 11 hechos victimizantes. También es importante destacar que en el momento en que la ley de víctimas empieza a regir y empieza todo el mundo a inscribirse como víctima del conflicto armado para poder acceder a los programas del gobierno nacional en materia del goce efectivo de sus derechos que les fueron vulnerados, encontramos que a la fecha el 50% del registro de víctimas está dentro de la población de niños, niñas y adolescentes.
Entonces esto es algo bastante complejo porque nos podemos dar cuenta que el conflicto armado ha, digamos que cargado de manera particular las evidencias de ese conflicto con menores de 18 años. Y eso nos pone a pensar a nosotros también como Estado porque pareciera también que precisamente es a este grupo poblacional al que las medidas de atención, asistencia y reparación a veces no son tan claras, teniendo en cuenta que son el 50% de la población víctima. Entonces esta es una pequeña reflexión también que a nivel territorial pues vale la pena también destacar, porque es en el territorio donde generamos la acción primaria en la atención y donde proveemos de las medidas de reparación a la población víctima. Entonces, bueno, les contaba yo que uno de los avances que se dan en el marco de la expedición de la 1448 es la construcción de un registro único. ¿Por qué la construcción de un registro único de víctimas? Pues porque antes, y precisamente la sentencia T025, la Corte lo señala como una de las falencias del Estado, y es que no teníamos una idea completa, organizada y un sistema de información adecuado para conocer cuántas eran las víctimas que en general había dejado el conflicto armado interno. En ese sentido se empieza a organizar ese sistema de información, que el sistema de información es, para que ustedes lo entiendan, como un retrato de la historia del conflicto, porque cuando la persona se inscribe ante el Ministerio Público, ante la Personería o ante la Defensoría del Pueblo en territorio, para que le reciba la declaración y de esta forma luego pasar a realizarse la valoración de esa declaración para entender y saber si sí es víctima o no es víctima del conflicto armado, que eso es un proceso que lo hace la Unidad para las Víctimas. Pues efectivamente cuando llega a hacer este registro, muchas cosas suceden en torno a esa declaración inicial que da. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Cuando estamos hablando de población desplazada, es una población que tiene bastante movilidad. Entonces, los datos que se dan en el momento de la declaración, normalmente 2 o 3 meses después, pues no son ni siquiera un motor de referencia para poder hacer un seguimiento, porque normalmente la población, si rindió la declaración en San José del Guaviare, por decir algo, posiblemente a los 2 o 3 meses, que ya nos hemos dado cuenta que ese es como el máximo de estarse ellos en un solo lugar, pues ya no va a estar en San José del Guaviare y no vamos a poder tener un acceso efectivo a los programas de gobierno, o incluso, digamos que generar ese equilibrio inicial de atención inmediata, que es lo que se busca en una primera etapa cuando hay un fenómeno como el desplazamiento forzado. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que la primera entrada en la ruta de la política de víctimas es precisamente el acceso al registro único de víctimas, a la realización de la valoración que se hace de la declaración por parte de un equipo especializado de la Unidad para las Víctimas, y posterior a ello el ingreso en toda la ruta de atención y reparación. Otra de las situaciones sobre las cuales hablaba la Corte Constitucional era en crear una estructura o una articulación, más que una estructura, una articulación debida pues por el Estado a nivel nacional y a nivel territorial. En este sentido, la Ley 1448 crea algo que se llama el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, o lo que llamamos SNARIF, que no es más sino la arquitectura institucional que se crea para proveer de distintos servicios a las víctimas y para buscar oferta que permita llegar a, digamos, al punto máximo de la necesidad de la víctima. Sobre este tema voy a hablar más adelante, pero necesitaba referenciarlo porque lo siguiente que les voy a hablar a ustedes es sobre los componentes de la política pública que también la T025 señala como prioridades dentro de la reparación integral a la víctima del conflicto armado. Entonces tenemos diferentes componentes de la política pública de víctimas. Tenemos la política pública, habla de la prevención y la protección,
La política pública habla de las medidas de atención y de asistencia, de las medidas relacionadas con la verdad y la justicia y con las medidas relacionadas o incorporadas dentro de la reparación integral. Entonces ya decimos, la víctima termina su etapa de atención o pasa del momento de la atención porque superó su situación de vulnerabilidad a la etapa de reparación. ¿Qué pasa en la etapa de reparación? Depende de la víctima. Si la víctima está considerada como víctima de manera individual o como víctima de un colectivo que sufrió un daño, porque acá se nos divide la ruta. Entonces, si por ejemplo fue toda una comunidad la que recibió el daño, por ejemplo, lo que ustedes conocen como El Salado es un ejemplo, Universidad de Córdoba es otro ejemplo, Bojayá es otro ejemplo, donde toda la situación, el hecho victimizante se dio con esa comunidad con la finalidad, pues digamos, de causar daño físico, emocional y demás. Pues digamos, y si se considera esa comunidad efectivamente también como víctima colectiva, pues digamos que la ruta la ruta de reparación difiere un poco de la ruta de reparación a nivel individual, que es con la que voy a continuar la explicación. Entonces, si seguimos con el ejemplo del desplazado que estaba en San José del Guaviare y que, bueno, digámoslo así, que entonces ya le chequeamos todos sus derechos y pasó a la ruta de reparación. En la ruta de reparación se tienen que cumplir 5 medidas. La primera medida de reparación es la indemnización. Muchas veces las personas consideran que la indemnización es su reparación. Lastimosamente así se ha tenido que ir la política de víctimas, pero la indemnización no es únicamente la medida de reparación. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si tú das la indemnización, que es lo que nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones, se da la indemnización y la indemnización en algunas ocasiones sirve para comprarse una moto o para comprarse un carro y ahí se quedó la indemnización, pero no efectivamente para poder servir como un motor de desarrollo también y de estabilización a la misma víctima. No estoy diciendo que en todos los casos, hay casos donde efectivamente pues lo necesitan las víctimas y hay unos criterios de priorización frente a esa entrega de la indemnización. Priorización sobre todo por los enfoques diferenciales. Si tenemos un adulto mayor, pues obviamente que tiene más de 70 años, hay una prioridad para entregarle su indemnización como víctima. Si tenemos, por ejemplo, un chico, como lo que está pasando ahorita con la entrega de los muchachos de las FARC, que fueron reclutados siendo menores de edad, pues ellos también tienen, aquí hay una priorización para entregar la indemnización o encargo fiduciario, porque cuando son menores de edad se le llama la indemnización encargo fiduciario, a estos muchachos. ¿Por qué? Pues porque ellos son víctimas del conflicto, no son victimarios, son víctimas del conflicto armado porque fueron retenidos o fueron sacados de sus hogares siendo menores de edad. También cuando tenemos mujeres cabeza de hogar, cuando tenemos mujeres también que además de ser cabezas de hogar, pues tenemos a niños o a su familia o algún familiar dentro de su núcleo que tiene algún tipo de discapacidad, también se prioriza la indemnización. Con enfermos terminales se prioriza la indemnización, con comunidades étnicas se prioriza la indemnización, pero también, digamos, tiene que cumplirse otra serie de acciones adicionales para priorizar la indemnización. Es lo que normalmente encontramos o hemos podido ver en algunos casos, como por ejemplo, cuando a través de sentencias judiciales también se ordena que el victimario pida perdón, o cuando se pide al Estado, se le dice al Estado, usted tiene que pedir perdón a la comunidad, y pasa algún representante del gobierno o el mismo presidente pidiendo perdón. Eso depende, ¿no? Pero hace parte de las medidas de satisfacción. Otras medidas de satisfacción en un colectivo, les voy a hablar por ejemplo acá de un caso, no voy a poner el nombre del colectivo, pero sí, antes de que pasara, eso es una comunidad afro, antes de que pasara la situación de violencia que arrasó con la mitad del caserío, tenían una tradición muy grande y era precisamente ir de casa en casa todas las noches orando, pero se concentraba toda la comunidad del caserío casa por casa a diario orando, y eso es una práctica que para ellos era muy valiosa y venía de muchos años atrás.
con la situación de violencia con la que se enfrentó y la masacre en la que murió, repito, la mitad del pueblo, del caserío. La gente tuvo que desplazarse a diferentes sitios donde sus familiares y demás, y ahora en el marco del retorno de esa comunidad a su sitio de origen, ellos lo que más quieren es retomar esas costumbres que se perdieron por la situación de violencia y que ahora, porque sus hijos ya están más grandes, porque no crecieron como en ese ejercicio, esa tradición que tenían a diario, pues se perdió esa tradición y ellos lo que quieren es recuperarla. Eso es una medida de satisfacción. Otra medida de satisfacción, en un ejemplo claro, acá sí voy a poner el nombre, por ejemplo, Bahía Portete, la masacre de Bahía Portete en Guajira. Tenemos acá un ejercicio muy grande que está haciendo la unidad con otras entidades en Bahía Portete, y acá sucedió algo supremamente complejo, y es que en esa llegada paramilitar a Bahía Portete se concentró la situación de violencia o se concentró la masacre en mujeres y niños, precisamente porque digamos, los guayú tienen cierta, y sobre todo las comunidades indígenas, en este caso los guayú, pues digamos que el tema de la preservación y de la continuidad de sus orígenes y de sus tradiciones están relacionadas con las mujeres y con los niños. La gente que quedó pudo irse para La Guajira o pudo irse para Maicao, y ahora en este momento donde hemos intentado recoger otra vez a la población e intentar buscar un retorno efectivo, tenemos el problema en que sus hijos, que digamos en mayor medida ya cuando salieron eran muy pequeños y ahora son ya adolescentes, pues obviamente no quieren retornar a Bahía Portete, que está como, si no estoy mal, 5 o 7 horas de Riohacha, desierto arriba de La Guajira, sino que se quieren quedar en Riohacha o en Maicao. Yo quiero, el mismo caso, Caterina Herrera, ya he sido acreedora de las medidas de reparación a las que tengo derecho, pero yo en últimas quiero volver de donde fui desplazada, que es de Agua Azul Casanare. Entonces yo tomo la decisión y yo solicito que pueda yo y mi familia que podamos volver a Agua Azul Casanare, y en ese sentido empieza todo un proceso también para garantizar 3 principios fundamentales en el marco del retorno. Primero, que haya un retorno con garantías de seguridad, que haya un retorno digno y que sea un retorno, pues obviamente con las condiciones de sostenibilidad necesarias. Y la voluntariedad, porque nosotros no podemos obligar a las personas a retornar o a reubicarse si así no lo quieren. Puede que yo no quiera retornar de donde salí, pero yo digo, definitivamente yo estoy mejor acá en Bogotá y ya me organicé y ya tengo un trabajo y ya no quiero volver, pues hay que garantizar esa reubicación en la ciudad o en el municipio que la persona quiera. Es importante acá que ustedes sepan que cuando hablamos del retorno, la parte más difícil para el retorno son garantizar las condiciones de seguridad, porque la garantía de la seguridad no la da la unidad para las víctimas, sino son conceptos de seguridad que se tienen que emitir por diferentes autoridades, encabezada por la Policía y el Ministerio de Defensa, en el marco de los comités territoriales de justicia transicional. Y allí es donde vemos un poco complicado el asunto, porque, repito, estamos todavía en un país donde hay otros grupos armados ilegales, donde continúan las situaciones de violencia, y pues si no se garantiza el derecho, no se garantiza la seguridad para el retorno, pues definitivamente un retorno no se puede dar. Y muchas veces eso es lo que sucede. En ocasiones las personas deciden, aunque ya se dijo, no se puede garantizar este retorno acompañado por parte del Estado porque no hay las condiciones de seguridad, porque resulta que se quiere ir para volver a Bajo Baudó Chocó, y Bajo Baudó Chocó está impresionante, y pues obviamente las autoridades no pueden decir no le va a ocurrir nada porque sigue la situación de violencia. A veces las personas se van, así sea en contravía de lo que se les está diciendo, y ahí aparecen nuevos desplazamientos o nuevos problemas. Esa es como la ruta de atención y reparación a las víctimas. Durante toda esta ruta hay entidades que entran y salen,
dependiendo del momento, de la necesidad o el derecho que vayan a cubrir. Siempre enmarcado entre los componentes de la política pública que les conté, que son, para volver a repetir, prevención y protección, atención y asistencia, verdad y justicia y reparación integral. Acá quiero comentarles un poco ya y volver a retomar lo del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas, que son las entidades que entran en todos los momentos de la ruta. Pásalo, por favor. Bájalo, ya les hablé de la herramienta institucional de articulación. En este momento las entidades que hacen parte del sistema son 53 entidades, pero la ley contempla solamente 36 con obligaciones específicas. No quiere decir que el resto no las tengan, lo que pasa es que a veces las leyes, por ser tan taxativas, se considera a veces que las leyes cuando se expiden no se piensa que van a durar mucho tiempo, y resulta que en su momento la ley contempló en su taxatividad a una serie de entidades. Muchas de esas ya no existen, se escindieron con otras entidades, desaparecieron, se reformaron, les cambiaron el nombre, y en general con la otra oferta del Estado que en su momento no se consideró, pero que es importante. Por ejemplo, en su momento no se consideró un Colpensiones para decirle hace parte de o tiene alguna obligación en el marco de la política de víctimas, pero sabemos que Colpensiones además tiene una oferta importantísima para los adultos mayores víctimas del conflicto armado, pues entra porque hace parte de una entidad del Estado más. Entonces, en general tenemos 53 entidades del Estado, dentro de estas el Ministerio de las TIC, dentro de estas organizaciones solidarias, bueno, una cantidad de entidades, los ministerios y demás, que nos permiten como, digamos, hacerlos parte o buscar también beneficios u oferta dirigida a las víctimas específicamente. Entonces, acá es como un pequeño gráfico de todas las entidades que hacen parte: Prosperidad Social, Ministerio de Agricultura, Finagro, del DNP, Fiscalía, el antiguo INCODER, que ahora es la Agencia Nacional de Tierras, la Procuraduría, la Superintendencia, Notariado y Registro. Todas ellas tienen una obligación dentro de la ley de víctimas. En cada momento ellas tienen una obligación especial sobre la cual habla la ley 1448, los decretos reglamentarios 4800 sobre todo, y los decretos ley étnicos frente a afros, a comunidades indígenas y a comunidades rom. Entonces nosotros en el marco del sistema, más adelante les voy a hablar, tenemos unos grupos de trabajo donde es obligatorio, conforme a la ley, que las víctimas y los representantes de las víctimas a nivel nacional, en lo que es nacional, en las reuniones o en los grupos de trabajo nacionales, participen esas víctimas que vienen de diferentes sitios del país, que son elegidas para representar o para trabajar en esos grupos de trabajo, y que puedan ellos allegar los requerimientos de sus víctimas, ser los voceros de sus víctimas y aprobar o no los programas, los planes, los proyectos de gobierno que se presentan. Esto tiene que funcionar en los 3 niveles de gobierno. También habla específicamente de la coordinación nacional y territorial, y para esto desde la T025 se hablaba de la necesidad de estructurar un sistema de corresponsabilidad, y eso es importante porque es la articulación misma de lo que debería ser el proceso de planeación y de ejecución de recursos desde la nación frente a las necesidades del territorio. El decreto 2460, que se expide en diciembre del 2015, habla o materializa esa orden de coordinar la nación con el territorio. El año pasado fue una etapa de transición, donde lo que se hizo, lo que busca ese decreto de corresponsabilidad es que los municipios, las entidades territoriales, las alcaldías coloquen allí, diligencien una herramienta donde coloquen las necesidades específicas en materia de atención a víctimas por cada uno de los derechos. Entonces, necesidades de identificación, necesito en población víctima, puedes ir al alcalde, tengo cerca de 500 hogares, por decir algo, 500 hogares que son víctimas del conflicto armado, y de esos 500 hogares necesito cédulas para 200, tarjetas de identidad para otros 200 y libretas militares para los muchachos que ya son mayores de edad, y necesito 70 libretas militares.
Así por cada uno de los derechos, en acceso a salud, en acceso a educación, en temas relacionados con vivienda rural o vivienda urbana, en temas relacionados con programas de generación de ingresos, entre otros. La idea o lo que contempla este ejercicio de corresponsabilidad es que desde el municipio se establezcan esas necesidades, allí también expresan sus necesidades en materia de atención y de asistencia humanitaria, digamos un poco más enmarcado en la prevención sobre todo, pero también digamos en las ayudas humanitarias que son los recursos económicos que se dan por parte de la unidad. Luego llega el departamento y el departamento dice, bueno, acá en este orden de ideas me pidieron tanto por ciento la necesidad de este municipio, por decir algo, en un programa de generación de ingresos son de 500 cupos, para programas de generación de ingresos, emprendimiento y productividad. Yo tengo en mi departamento 200 cupos y yo me comprometo con 200 cupos y ya queda eso dentro de mi planeación del próximo año. Y llega luego a nivel nacional en unos tiempos establecidos y a nivel nacional a través de sus diferentes entidades tienen que responder cómo pueden solventar esa brecha que no alcanza a cubrir el departamento y que le correspondería al nivel nacional. En este momento pues tenemos una gran capacidad de información, contamos, como les digo, con todas las bases de datos, es un sistema muy robusto y a través de esos registros administrativos es que podemos encauzar a cada una de las personas víctimas en alguna de las ofertas del Estado. Sigue, por favor. La arquitectura del sistema, entonces la ley 1448 también habla que para poner a trabajar la política pública de víctimas hay unos escenarios de coordinación y crea en el marco del SNARIF unas instancias de coordinación. La instancia de coordinación máxima del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas es el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo es liderado por el Presidente de la República, tiene sesión mínimo 2 veces al año y este Comité Ejecutivo lo que tiene que hacer es básicamente tomar decisiones estructurales frente a la política pública. Hasta este momento se han llevado a cabo 9 sesiones del Comité Ejecutivo, la última fue en enero de este año. Y básicamente, pues aunque se generan unas actas y demás, allí hacen parte todos los ministros, el presidente lidera, la Secretaría Técnica la tiene la Unidad para las Víctimas y los ministros allí básicamente pues, reciben las órdenes del presidente en materia de algunas brechas o problemas estructurales, falencias o vacíos en la implementación de la política. Tenemos unos subcomités técnicos que son los grupos de trabajo de los que yo les hablaba, grupos de trabajo especializados por cada uno de los componentes o por cada una de las medidas de reparación. Tenemos un subcomité técnico nacional de atención y asistencia que hacen parte todas las entidades del Estado relacionadas con algunas acciones relacionadas con la atención y la asistencia de las que yo les hablaba en un primer momento. Es decir, en este, por ejemplo, subcomité, son 10 subcomités en total, pero en ese atención y asistencia hace parte de la registraduría, hace parte de Prosperidad Social, hace parte del ICBF, hace parte del Ministerio del Interior, hace parte del Ministerio de Educación, hace parte del Ministerio de Salud, digamos como todas las entidades que en un primer momento tienen que buscar la estabilización inicial de la víctima. También hace parte en todos los subcomités técnicos la Procuraduría, la Contraloría, haciendo un ejercicio obviamente de control frente a lo que se está llevando a cabo. Y digamos que apoyando también el cumplimiento de esos compromisos que a nivel técnico, porque son subcomités técnicos, lleven a cabo las instituciones y participan las víctimas que han sido elegidas desde el nivel, desde la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, han sido designadas exclusivamente para ser parte de cada subcomité. Es decir, hemos tenido incluso ejercicios en los que las víctimas dicen yo no estoy de acuerdo con lo que está hablando la institucionalidad, yo no voy a aprobar eso y se quedan las cosas ahí hasta que no lleguen a algún tipo de acuerdo. Tenemos 10 subcomités, tenemos un subcomité entonces o un grupo de trabajo institucional permanente con
4 sesiones plenarias al año como mínimo y otras tantas específicas o adicionales ya para avanzar en el trabajo. Adicionales a esas 4 tenemos el subcomité de prevención y protección y garantías de no repetición. Si ustedes se dan cuenta, le pega mucho a las medidas de la política pública, los componentes. Tenemos uno de atención y asistencia, como les decía, tenemos uno de medidas de satisfacción, tenemos uno de indemnización administrativa, uno de reparación colectiva, uno de rehabilitación, uno de medidas de enfoque diferencial, de sistemas de información, de coordinación nación-territorio y uno de restitución. Son 10 subcomités sobre los cuales lo que buscan las instituciones es avanzar o generar acciones específicas que permitan adecuar la política pública con las instituciones. Esta es la estructura nacional. La idea de la política pública es que esto se tiene que reflejar a nivel territorial. O sea, ¿cómo se refleja? Esto tendría que ser un espejo del territorio. En el territorio ustedes han escuchado los comités territoriales de justicia transicional, que haría las veces del comité ejecutivo a nivel territorial. Es decir, el comité territorial de justicia transicional lo lidera el gobernador en el departamento. El secretario de gobierno en muchas ocasiones son los que casi que están delegados de esa responsabilidad, hacen parte las entidades del sistema en territorio y hacen parte también las víctimas a nivel territorial en estos escenarios. También hay subcomités o grupos de trabajo a nivel territorial, como les conté, en el nivel nacional existen, casi es un reflejo en lo territorial, dependiendo del contexto del territorio. Y también, pues obviamente tenemos unas mesas departamentales y municipales de víctimas. Así es como trabaja el Sistema Nacional de Atención y Reparación. Sigue, por favor. No, esto era básicamente aquí. Sigue. Lo que ya les contaba, los comités territoriales de justicia transicional. Estos son los 10 subcomités o grupos de trabajo que tiene el sistema, de los que les hablé. Bájalo, por favor. Cada uno ha tenido diferentes avances. Entonces nos preguntan, por ejemplo, ¿y qué avance ha tenido? Por ejemplo, yo no sé para qué se reúnen tanto y qué avance ha tenido, por ejemplo, su comité de medidas de satisfacción. Pues el subcomité de medidas de satisfacción logró sacar el protocolo de extensión del servicio militar a víctimas de desplazamiento forzado y logró la exoneración del pago de la libreta militar a las víctimas de desplazamiento forzado. Estos son ejercicios de política pública que duran bastante, pero que pues obviamente lo que hacen es servir para continuar avanzando en la implementación de la política más allá de lo que establece la ley. Tenemos también otras acciones que ha tenido los subcomités, por decir un caso, el de restitución, a través del grupo de medidas financieras, pudo bajar los intereses, estamos hablando de Banco Agrario, todas las entidades del Estado que están relacionadas con la entrega de créditos, Fondo Nacional del Ahorro y demás, se logró que pudieran llegar a créditos con el 0%, primero entregar créditos a las víctimas del conflicto armado sin el total de los requerimientos que una persona normal, no víctima, va y solicita un crédito. Aquí, digamos, unas flexibilidades para recibir el crédito, pero también unos intereses del 0% sobre ese crédito a las víctimas del conflicto armado, entre otras medidas que se han tomado en estos grupos de trabajo. ¿Cuáles son los instrumentos de coordinación que se tienen en materia de atención y asistencia y en materia de reparación? Los instrumentos de coordinación, por un lado ya les hablé de la estrategia de corresponsabilidad, que es como la apuesta más grande, pero también es importante que ustedes sepan que a nivel nacional se certifica, a nivel territorial se certifica a las entidades territoriales y a las nacionales por el cumplimiento o no en la contribución al goce efectivo de los derechos de la población víctima. Esta es una certificación que tiene efectos a nivel, pues obviamente en las entidades nacionales es un efecto muy fuerte porque es tener o no tener la certificación de que se implementó la política,
pero sí tiene mucho que ver con la aprobación de los proyectos de inversión de la próxima vigencia fiscal para las entidades del orden nacional, y a nivel territorial también tiene otro tipo de efectos la certificación que se hace por parte de la unidad. Tenemos sistemas de seguimiento, tenemos planes de acción que hacemos con las instituciones, tanto nacionales como territoriales, planes de fortalecimiento a la capacidad. Sigue, por favor. Instrumentos dirigidos a la planeación y al seguimiento y a la evaluación de la gestión de las entidades. Yo dejaría esta parte, digamos, así, y me iría de manera muy rápida a hablarles sobre cómo funciona la unidad para las víctimas, porque ya después de hablar de todo esto, sí es importante que ustedes se ubiquen sobre la política de víctimas, cómo se expresa en una entidad como la unidad. Tenemos una dirección general que está a cargo actualmente de Alan Jara Ursola. Tenemos unas, de la dirección general, pues dependen una serie de oficinas de apoyo, que son las de siempre, todas las entidades, la de comunicaciones, la de planeación, la de jurídica, y tenemos unos grupos de trabajo que son relacionados con los enfoques diferenciales que dependen de la dirección general. Entonces tenemos el grupo de trabajo de mujeres y género, el de niñez y juventud, el de personas con habilidades y capacidades diversas y el de envejecimiento y vejez. Tenemos pues otros grupos de trabajo que, bájalo por favor, que también dependen directamente de la dirección general, como son los de defensa judicial y los de actuaciones administrativas y conceptos. Ustedes saben que hay muchas tutelas que llegan a la unidad para las víctimas, que lo que hacen es, la verdad, en este sentido el sistema judicial lo que, digamos, ha generado es precisamente que a través de tutela se tenga que atender la tutela y no se tenga que atender la priorización o la ruta que cualquier víctima que no accede a una tutela pues podría tener. En lugar de ser pues una medida que sea efectiva, pues termina siendo pues al contrario, porque tenemos a víctimas que tienen incluso ya haciendo los ejercicios de análisis y demás de las mismas tutelas, mucho más necesidades que las mismas que colocan la tutela, pero a las de tutela hay que darles prioridad frente a las que no tienen posibilidad de acceder a una tutela. Entonces se termina siendo un sistema un poco complejo en eso. Tenemos luego la subdirección general, de donde depende en este momento la subdirectora general es Viviana Ferro. De la subdirección general dependen las direcciones territoriales y las áreas misionales junto con la Secretaría General. ¿Cuáles son las direcciones territoriales? Tenemos 20 direcciones territoriales en todo el país. Tenemos una, por ejemplo, que atiende lo que es Meta, Casanare, esa es la más grande, Meta, Casanare, Bichada, Guainía, Guaviare, la Amazonía. Esa es la más grande porque pues obviamente tiene toda la complejidad de los llanos y de la Amazonía. Tenemos Caquetá, tenemos Norte de Santander, Arauca, tenemos nivel central que es Ibagué, Bogotá, Bogotá en sí mismo considerado pues obviamente por lo grande, Ibagué, Tolima, Boyacá, en fin, cubre todo el territorio nacional. Cuando ustedes entran a la página web de la unidad pueden encontrar todas las direcciones territoriales que existen, los directores territoriales, los puntos de atención a víctimas y los centros regionales de atención a víctimas del conflicto armado de los que les hablé anteriormente. Está pues la Secretaría General, que también depende de la Subdirección General, y hay unos grupos de trabajo pues, que hacen parte de la Secretaría General, y digamos que lo que más me importa que ustedes conozcan acá son las áreas misionales. Las áreas misionales, déjalo ahí por favor, exacto. Entonces tenemos la Dirección de Gestión Interinstitucional, que es la que se encarga de todo el ejercicio, el manejo del SNARIF, del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el nivel nacional, en el nivel territorial y desde la participación de las víctimas. Esta Dirección de Gestión Interinstitucional es todo hacia afuera, todo lo que se hace con las 53 entidades y con los 1.102 municipios. Tenemos una subdirección de coordinación del SNARIF, tenemos una subdirección de coordinación nación-territorio,
y tenemos una subdirección de participación, unos equipos de trabajo que están dirigidos a la gestión de la oferta de las entidades nacionales y territoriales, y también otro grupo de trabajo que es el que ustedes también de pronto han conocido a nivel territorial, que es el de cofinanciación de proyectos dirigidos a la atención a las víctimas en territorio. Tenemos otra área misional que es la Dirección de Gestión Social y Humanitaria. Esta Dirección de Gestión Social y Humanitaria, aquí es donde está todo lo relacionado con la atención y la asistencia a las víctimas. Tenemos la Subdirección de Prevención de Emergencias y la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria. Luego está la Dirección de Reparación. La Dirección de Reparación se divide en la Subdirección de Reparación Individual y en la Subdirección de Reparación Colectiva. Tiene todo el sentido lo que yo les dije acá de hacer la diferencia entre la ruta individual y la ruta colectiva, pues eso también tiene un trabajo especial dependiendo de eso, y se divide en dos subdirecciones y en unos grupos de trabajo. El más importante acá es el de retornos y reubicaciones. Tenemos una dirección de registro y gestión de la información, que esta no debería estar acá, sino debería estar acá, porque es la primera entrada a la ruta, a toda la ruta de atención y reparación. Esto es todo lo relacionado con el registro y la valoración, y lo relacionado con la Red Nacional de Información, que es la que nos permite cruzar las bases de datos, y una dirección de asuntos étnicos, que se encarga obviamente de todo el componente étnico de la implementación de los decretos ley étnicos en toda la ruta de atención y reparación. Si ustedes se dan cuenta, las mismas áreas misionales de la unidad dan cuenta de los componentes de la política y de la ruta que les acabo de señalar durante la exposición del día de hoy. Bueno, muchas gracias y espero que hayan entendido. Cualquier duda adicional, pues si quieren se pueden comunicar conmigo. Mi correo electrónico es caterine.herrera@unidadvictimas.gov.co, Caterine, Caterine.herrera@unidadvictimas.gov.co, y pues espero que haya sido como un abrebocas de la política pública de víctimas y obviamente de lo que nos atañe aquí, que es atención y asistencia humanitaria.